se secó las lágrimas con el pañuelo para que nadie la viera. Tatiana Vasilievna saludó alegremente a su hija y le envió un beso al aire. Hoy, su Olenka recibía su certificado y la esperaba la fiesta de graduación, acompañada de un pequeño banquete. Olenka parecía una reina, su vestido de gasa azul fluía como una suave nube que reflejaba destellos en variados tonos. Todo estaba cuidadosamente elegido, con buen gusto, y su hija era, sin lugar a dudas, la verdadera belleza de la velada. Olga era la única hija de la familia y había llegado cuando Tatiana tenía 35 años. Tras varios intentos fallidos, habían perdido la esperanza de lograr un embarazo exitoso. Cuando Tatiana dio a luz en el hospital, su marido acudía a diario, rezando con fervor para que, esta vez, todo saliera bien, aunque él era un ateo convencido. Olia nació algo prematura, pero sana. Una niña completamente sana. No me extraña que sus padres no se cansaran de ella, literalmente no dejaban de alabarla. Después de esperar a que terminara la ceremonia oficial, Tatiana se acercó a su hija y le susurró al oído: «Eres una buena chica, te quiero mucho, pero mantén la calma y no te pongas demasiado exigente con estas cosas». Olia miró donde su madre había colocado la mano y, frunciendo el ceño, respondió: «Vamos, estamos bajo la supervisión de los profesores. Además, sabes bien que no apruebo la bebida». Fue entonces cuando el padre de Olga, Boris Petrovich, también se unió a la conversación: «Felicito a mi hija por haber terminado la escuela. No tenía dudas de que sacarías buenas notas. Ahora comienza la edad adulta y el instituto. Espero que también te vaya bien allí». Era agradable ver tal armonía familiar, pero como dice el refrán, siempre hay algo que altera el equilibrio. Y esa ocasión llegó cuando Olga decidió continuar sus estudios en un instituto de la capital. Estaba ansiosa por ir a Moscú. Tras reflexionar sobre ello, sus padres expresaron sus inquietudes: «Olenka, querida, pero, ¿de dónde sacamos tanto dinero para cubrir todos los gastos? Matricúlate aquí, está cerca de casa y ya conocemos a los profesores. Siempre nos recibirán bien». Sin embargo, Olia se mantuvo firme en su decisión: «No, iré a la capital. No quiero quedarme en medio de la nada. Además, otras chicas de mi clase también van allí, así que no estaré sola». «¿Y qué te preocupa? No me pasará nada». Qué prestigioso es conseguir una educación superior en Moscú. Al darse cuenta de que no podían hacer cambiar de opinión a su hija, finalmente accedieron a su decisión. Después de todo, si un hijo desea estudiar, en principio, no importa en qué ciudad lo haga. Antes de su partida, la madre y el padre amonestaron a su hija: «Ten cuidado, no caigas en las trampas de los maleantes locales. Claro, los hay en todas partes, pero allí, especialmente». Y añadieron: «Y una cosa más, llámanos y escríbenos más a menudo para que no nos preocupemos, y nos cuentes cómo te va». Olga sintió y comenzó a hacer las maletas. Sus padres, al despedirla en la estación de tren, esperaban con toda el alma, con cada fibra de su ser, que su única hija tuviera éxito y pudiera estudiar allí. Durante casi una semana no supieron nada de ella, hasta que, en su día libre, que era sábado, recibió una llamada. Al escuchar la voz alegre de su hija, Tatiana Vasilievna adivinó de inmediato que todo había salido bien. Conteniendo a duras penas las lágrimas, le preguntó emocionada: «Bueno, ¿cómo estás? ¿Todo va bien? Ya imagino lo que me vas a decir, pero, de todos modos, cariño». Olia se detuvo un momento y solo entonces respondió: «Sí, estoy bien, mamá, pero necesitaré más dinero del que papá y tú me habéis dado». Tatiana Vasilievna, aunque sospechaba que los gastos serían mayores, no imaginaba que tanto. «¿No tienes suficiente dinero? Pensé que si juntábamos lo que teníamos, sería más que suficiente y económico». La hija parecía haber anticipado la reacción de su madre. «Bueno, sí, las chicas y yo estamos cubriendo los gastos, pero todo en la capital es caro, mamá. No puedo hablar más, tengo que estudiar».
Si necesito algo, volveré a llamar o escribir. El padre de Olga no escuchó esto, ya que en ese momento se encontraba de turno. En ese momento, Boris Petrovich estaba de turno. Por la noche, cuando llegó, Tatiana Vasilievna le contó todo lo sucedido. Encogiéndose de hombros, Boris Petrovich comentó, nada extraño, hay que pagar por cada pequeña cosa. Entiéndelo, Tania, nuestra hija ha entrado en el instituto de la capital. ¿No vamos a ayudarla? La gente se avergonzaría de mirarnos si se enteran de que abandonamos a nuestra hija a su suerte. No, no escatimaré en nada para que ella reciba una educación prestigiosa, respondió Tatiana con determinación. Sacudiendo la cabeza, Tatiana le dio la razón a su marido, diciendo, bueno, está bien, haremos todo lo posible por sacar a nuestra hija adelante. Cabe decir que los padres de Olga no eran en absoluto gente rica. Boris Petrovich trabajaba como capataz en una fábrica y Tatiana Vasilievna era cocinera en un comedor escolar. No ganaban mucho, pero periódicamente lograban ahorrar algo para emergencias. Su casa de campo, con una pequeña casita que más bien parecía un cobertizo, era un refugio al que amaban. Ambos disfrutaban trabajando en su huerto y cuidando de su parcela de tierra. A lo largo de los años, habían acumulado algunos ahorros y ahora tendrían que utilizarlos para apoyar a su hija. Aunque, se dijera lo que se dijera, la vida en Moscú no era barata, y mucho menos si se quería mantener el estatus de un habitante de la capital. Así lo pensaba Olga, y de manera similar lo pensaban sus padres. Aunque nunca habían estado en la capital, sabían muy bien lo que significa para aquellos que vienen de las provincias. No apoyar a su hija habría sido dejarla en una posición difícil. Tatiana y Boris hicieron todo lo que pudieron, pero sus fuerzas y posibilidades no eran ilimitadas. Los ahorros que habían guardado durante años se desvanecieron rápidamente, como la nieve al inicio de la primavera. Y un día, la cuestión de qué hacer a continuación se volvió urgente. Boris llegó a casa del trabajo, y Tatiana le mostró unos billetes grandes. Ya está, cariño, nuestros ahorros se han agotado, ahora tendremos que depender de nuestros salarios. Para ese entonces, su hija, de forma inesperada y ni siquiera a tiempo, se había mudado del albergue. Llamándola por la noche, Tatiana decidió aclarar la situación. Pero, hija, creíamos que ibas a vivir y estudiar allí, en el campus, con las demás. ¿Por qué este cambio tan repentino? Explícanos qué ha pasado y por qué todo ha cambiado tan rápido. Esta vez, Olga no respondió con la misma alegría de siempre. Verás, mamá, tuve una gran pelea con las chicas, comenzó a decir. Estaban tirando de la manta en su propia dirección. De todos modos, tengo que conseguir mi propio piso, y no me quedo en un albergue, insistió Olga. Sus padres refunfuñaron un poco, pero no había nada que hacer, así que tuvieron que encontrar la manera de enviar más dinero a su hija. Ante tales gastos, Boris y Tatiana decidieron buscar trabajos adicionales a tiempo parcial. Sin embargo, como la realidad de la situación demostraba, lo que ganaban no era suficiente. Finalmente, llegaron al extremo de hacer un trato con un comprador y vender su querido jardín en el campo. Fue una pérdida difícil de aceptar, pero la vida en la capital exigía cada vez más sacrificios. No en vano, Tatiana había tratado de disuadir a su hija de estudiar en Moscú, pues sabía muy bien lo que esto implicaría. Después del segundo año de estudios, Olga sorprendió a sus padres con una noticia personal. Resultó que había conocido a un joven, y ya vivían juntos. Tatiana se quedó casi sin habla al escuchar esto. ¿Cómo es eso, querida? Sin ningún tipo de compromiso, preguntó, sorprendida. Hay que espabilarse, nos lo presentas, lo conocemos, y él se declarará. ¿Qué te pasa? Lo conociste y de repente ya estás viviendo juntos, añadió, con una mezcla de desconcierto y preocupación. Olga, claramente incómoda por la reacción de su madre, no podía ocultar su desagrado. Olga, visiblemente irritada por la reacción de su madre, respondió con firmeza, mamá,
¿por qué vuelves a tus viejas órdenes? Ahora son otros tiempos, y poca gente se casa a primera vista. Esto es lo que llamamos matrimonio civil, viviremos juntos, nos miraremos, y si nos damos cuenta de que somos pareja, nos casaremos, y si no, nos separaremos y ya está. Ya me conoces, pensaré 100 veces antes de tomar una decisión. Si hablas de matrimonio, aún no hemos pensado en ello. Cuando tengamos tiempo libre en verano, te visitaremos entonces. Las palabras de su hija golpearon el corazón de Tatiana como una piedra, pero se contuvo para no llorar al teléfono. Solo le respondió con una voz cargada de dolor: lo más importante es que seas feliz, hija, lo demás no es tan importante. Ese mismo día, Boris, al enterarse de la situación, exclamó con amargura: muy bonito. No se me ocurre nada más que decir. Su tono denotaba su incredulidad ante la decisión de su hija. ¿Quién iba a pensar que mi hija decidiría convivir con un hombre sin ningún compromiso formal?, murmuró. Se veía que el padre no quería aceptar que su hija ya no era la misma, tranquila y modesta. Ahora, en la gran ciudad, parecía ser otra persona, diferente a la que él conocía. Era un golpe difícil de asimilar para él. Sin embargo, a pesar de su desconcierto, Boris y Tatiana sabían que el entorno de la capital era muy distinto al suyo, y aunque esperaban que Olga resistiera las tentaciones de la gran ciudad, la realidad superó sus expectativas. En lugar de caer en la vorágine, Olga no solo se acostumbró a la vida en Moscú, sino que también encontró un novio, un hecho que sus padres aún desconocían. Lo que es más, sus temores sobre gastos adicionales no se confirmaron. Olga parecía haber encontrado su propio camino en la ciudad, pero la distancia entre lo que ellos esperaban y lo que ella realmente vivía se hacía cada vez más evidente. La hija, sorprendentemente, empezó a pedir cada vez con menos frecuencia que le transfirieran dinero. Parecía que ya no lo necesitaba, o al menos, no lo mostraba. Preocupada por la posibilidad de que su hija se hubiera involucrado en alguna actividad sospechosa, Tatiana decidió llamarla de nuevo para asegurarse de que todo estuviera bien. Sin embargo, Olga no contestó la llamada, como si no se hubiera enterado, o simplemente no quisiera comunicarse. Pero, unos días después, Olga finalmente se puso en contacto. Hola mamá, siento no haberte contestado antes. He estado ocupada, estudiando, trabajando. No he tenido ni un minuto libre. Al oír que trabajaba, Tatiana se sorprendió. ¿Así que trabajas a tiempo parcial en algún sitio?, preguntó. Olga respondió, con una pizca de entusiasmo en su voz: pues claro, mamá. Estoy aprendiendo a ser independiente y ya he tenido bastante de tu ayuda. Ah, y en cuanto a conocer a mi novio, aún no está listo para eso. Pospondremos nuestra visita hasta que las cosas estén más estables entre nosotros. Tatiana, con algo de confusión, repitió palabra por palabra la conversación a Boris. Escucha, deberías alegrarte de que nuestra hija se mantenga por sí misma. Sabes, tampoco es fácil encontrar un buen trabajo en la capital. Nos parece que Moscú acepta a todos, pero no es tan sencillo, dijo, tratando de tranquilizarse. Boris, como siempre, respondió con indiferencia: lo que tú digas. Sin embargo, Tatiana no podía evitar sentirse inquieta. Pero sigo preocupada por ella. Si los padres supieran lo que realmente le pasó a su hija, no solo se quedarían sin palabras, tendrían canas por toda la cabeza. Pero eso se sabrá cuando se encuentren en persona. Un mes había pasado desde su última conversación. Olga no había llamado ni escrito, como si estuviera tan ocupada que ni siquiera pudiera coger el teléfono. Tatiana, cada vez más preocupada, decidió marcar el número de su hija por sí misma. Sin embargo, en lugar de escuchar la voz familiar de Olga, oyó la de un hombre. Instintivamente, cortó la llamada. Boris la miró, sorprendido, y con cautela le preguntó: ¿qué pasa? ¿Tienes miedo de contarme tus preocupaciones otra vez? Tatiana, sentándose en la silla y tomando su pulso, respondió con angustia: sí, no, es que en lugar de a mi hija he oído a un hombre.
Vaya, parece que ni siquiera es capaz de coger el teléfono ella misma, y nosotros aquí esperando, pensando que Olga no se ha olvidado de sus padres. Boris, dándose cuenta de que su esposa iba a comenzar a lamentarse, se puso la chaqueta y salió a dar un paseo. Sentado en un banco, pensaba para sí, Tatiana tiene razón, nuestra hija realmente ha dejado de valorarnos. Vale, estudiar todo el día quita tiempo, pero por la noche podría haber escrito al menos un par de líneas en un mensaje. Estos pensamientos giraban en su cabeza, pero no los expresaba en voz alta, temeroso de que su esposa se molestara y empezara a discutir sobre algo sin importancia. Al regresar al piso, Boris ya sabía lo que tenía que hacer. Estaba harto de ver a su esposa sufrir, derramando lágrimas por su hija. Y enterarse de cómo vivía Olga, además, no le dolía. Así que, al día siguiente, se dirigió a su jefe y pidió una excedencia de 2 semanas. Firmó la solicitud sin hablar y pidió que le pagaran las vacaciones de inmediato. Viendo la determinación de su marido, Tatiana también decidió actuar, aunque a ella solo le concedieron 10 días. Con esos pocos días, los padres viajaron a Moscú para ver a su hija. Tatiana, anticipando una conversación seria, incluso preparó un discurso especial para ella. Sin embargo, como se reveló más tarde, no hizo falta. Todo ocurrió tan rápidamente que nadie tuvo tiempo de procesarlo. Compraron los billetes para el viaje, solo para darse cuenta en el último momento de que no sabían la dirección donde vivía su hija. Cuarto mini. Con las manos temblorosas, Tatiana marcó el número de su hija nuevamente. Sin embargo, como la última vez, nadie contestó. Se encontraba indecisa, sin saber si debía esperar una invitación de Olga o ir directamente, dirigirse al instituto y verificar la dirección para hacer una visita sorpresa. Sorprendentemente, Boris aprobó la idea, como dicen, la lengua te llevará a Kiev. Tú y yo somos personas adultas, sabias y experimentadas, no nos perderemos. Tatiana, aliviada por la respuesta de su esposo, decidió seguir adelante con el plan y se dirigieron juntos al tren. Aunque su corazón estaba más ligero, una ligera ansiedad persistía en su interior, que no podía evitar. Durante todo el viaje, Tatiana repasaba las palabras que quería decirle a su hija. Sin embargo, la incertidumbre persistía, ya que nadie contestó al teléfono. Boris lo intentó varias veces, pero todas las llamadas fueron en vano. A pesar de su valentía, también empezó a sentirse incómodo por la falta de respuesta y la sorpresa de su visita sin previo aviso. Afortunadamente, el destino parecía ser favorable, ya que, al llegar a la capital, la llamada fue atendida. Sin embargo, no era Olga quien respondía, sino la misma voz masculina que había escuchado antes. Tatiana no pudo aguantar más y, con tono preocupado, preguntó, «Perdona mi atrevimiento, pero ¿por qué contestas tú y no Olia? ¿Dónde está mi hija y por qué no puedo hablar con ella?» El hombre, con calma, respondió, «Entiendo que ustedes son sus padres, mi nombre es Kirill. Lamento no haberme presentado antes. Quería hablar con ustedes, pero Olia dijo que no hacía falta, que nos presentaría más tarde». Esa información dejó a los padres desconcertados y molestos. Tatiana, con firmeza, replicó, «Pero nosotros queremos verla». «¿Dónde está?» «Por cierto, ya nos estamos acercando a Moscú, pero no sabemos su dirección», dijo Tatiana, algo preocupada. «Pensamos que nos comunicaríamos con Olga y ella se reuniría con nosotros». Kirill, sorprendentemente cortés, ofreció una solución, «No se preocupen, voy a recogerlos yo mismo. No vayan a ningún lado cuando bajen del andén». Olia fue al salón de belleza y dejó el teléfono en casa, por eso no me devolvió la llamada. Aunque la excusa sonaba algo forzada, los padres de Olga decidieron no hacer un gran problema de ello. Esperaron pacientemente a que Kirill llegara y los llevó en su coche, que no era un modelo barato. Más aún, no los condujo a un piso en las afueras, sino a una mansión en las zonas más exclusivas de la ciudad.
Fue en ese momento cuando Tatiana y Boris comenzaron a entender por qué su hija había dejado de pedirles dinero. A pesar de su sorpresa, seguían adelante, sin revelar aún la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Kirill les mostró el camino y los acompañó dentro de la casa, dejando claro que la vida de Olga había dado un giro inesperado. Lo primero que vieron al entrar fue una fotografía en la pared. Al verla, Tatiana y Boris quedaron pálidos de sorpresa, y de sus bocas brotó una pregunta al unísono: ¿pero por qué no nos lo dijo? ¿Decidió hacerlo todo en secreto, y luego ponernos ante el hecho consumado? En la foto, Olga aparecía radiante en su vestido de novia, lo que solo podía significar una cosa: se había casado sin avisar a sus padres. La expresión de Tatiana y Boris no solo reflejaba indignación, sino también una dolorosa comprensión de su propia humillación. La realidad era clara: su hija no quería que estuvieran presentes en su boda, probablemente porque se avergonzaba de sus padres, ya que no eran ricos y se habrían sentido fuera de lugar en ese evento. En sus mentes, las palabras de Boris resonaban con amargura, pero fue Kirill quien, al percatarse de su desconcierto, lo sacó de su estupor. Lo siento, no sabía que era así. Olia me dijo que estabas muy enfermos en ese momento y que no pudiste asistir a la boda. La verdad, tenía muchas ganas de conoceros. En ese instante, un ruido en el pasillo precedió la voz de Olga: Kiriusa, ya estoy en casa, mira mi pelo. Tatiana, conteniendo las lágrimas, respondió con una voz quebrada: es muy bonito, Olga, y para nosotros es una doble alegría. Papá y yo no pensábamos que nos harías esto. Olga, corriendo hacia ellos, rompió a llorar y comenzó a suplicar perdón. Sin embargo, sus padres no pudieron evitar notar una cierta jocosidad en su tono. A pesar de ello, la ira no pudo perdurar mucho tiempo. Tatiana y Boris aceptaron sus disculpas, consideraron que el desagradable incidente ya no tenía importancia y decidieron que no había razón para más discusiones, creyendo que todo quedaba atrás en su relación. Después de conocer mucho mejor a Kirill, Tatiana y Boris descubrieron que era un hombre de negocio serio, propietario de varias tiendas de ropa. Con esta nueva información, sus preocupaciones sobre su hija se disiparon. Durante el viaje de regreso, los padres prometieron visitarlos de vez en cuando, manteniendo un vínculo con su hija y su yerno. Kirill, por su parte, ofreció al padre de Olga quedarse a trabajar en su empresa, pero Boris, con una sonrisa, rechazó la oferta: no, gracias. Prefiero regresar a casa, y vosotros, los jóvenes, pueden ir a donde deseen. Al final, los padres demostraron su capacidad de perdonar sinceramente a su hija, lo hicieron con amor y un corazón lleno de bondad, convencidos de que las relaciones familiares se basan en el entendimiento y la reconciliación.